La naturaleza de la conducta provocada. La conducta provocada es básicamente la respuesta de un organismo a los estímulos de su medio. Cuando se habla de habituación es cuando disminuye la respuesta a un mismo estímulo, y cuando se habla de sensibilización es cuando, a pesar de la repetición del estímulo, la respuesta aumenta. Sabemos que todos los animales, sean paramecios, unicelulares o seres humanos complejos, reaccionan a los acontecimientos de su entorno. Si algo se mueve en la periferia de su visión, es probable que gire la cabeza en esa dirección. Una partícula de comida en la boca produce salivación. La exposición a una luz brillante ocasiona que las pupilas se contraigan. Tocar una superficie caliente ocasiona una rápida respuesta de retirada. La irritación de las vías respiratorias provoca tos y estornudos. Esos y otros ejemplos similares ilustran que buena parte de la conducta ocurre en la respuesta a estímulo, es decir, es provocada. La conducta provocada ha sido tema de investigaciones exhaustivas. Algunos de los capítulos de este libro tienen que ver, de una u otra forma, con respuesta a los estímulos. Empezamos nuestros análisis de la conducta provocada con la descripción de su forma más simple. La conducta refleja. El concepto de reflejo es un ligero soplo de aire dirigido a la córnea, provoca parpadeo. Un golpe pequeño justo debajo de la rodilla provoca la extensión de la pierna. Un ruido fuerte produce un sobresalto. Todos esos casos son ejemplos de reflejos. Un reflejo involucra dos eventos cercanamente relacionados, un estímulo provocador y una respuesta correspondiente, los cuales están además conectados. La presentación del estímulo es seguida por la respuesta y es raro que ésta ocurra en ausencia del estímulo. Por ejemplo, el polvo en los conductos nasales provoca estornudos que no ocurren en ausencia de irritación nasal. La especificidad de la relación entre un estímulo y su respuesta refleja acompañante es una consecuencia de la organización del sistema nervioso. Efecto de la estimulación repetida. La estimulación repetida puede tener diversos efectos dependiendo del contexto y del tipo de estimulación. Aquí tenemos algunos ejemplos. Está la neuroplasticidad, que se da en el cerebro. La estimulación repetida puede provocar cambios en la cognitividad neuronal y la estructura del cerebro, conocido como neuroplasticidad. Esto puede dar beneficio para el aprendizaje y la memoria. Dentro de esta está también lo que es la adaptación sensorial. En el contexto sensorial, la exposición repetida a ciertos estímulos puede llevar a una estimulación de la respuesta neuronal, conocida como adaptación sensorial. Como por ejemplo, el ruido constante puede llevar a una reducción en la percepción del mismo. También está lo que es el aprendizaje y memoria. La repetición es crucial para el aprendizaje y la formación a la memoria de largo plazo. Para estimular repetidamente ciertas vías neuronales con fuerzas a la conexión entre ellas, facilitando la repetición de información. También está lo que es hábitos y comportamiento. La composición repetida a ciertos estímulos puede formar hábitos y patrones de comportamiento. Por ejemplo, la exposición repetida a recompensa puede llevar un comportamiento adictivo. También está lo que es la fatiga y adaptación fisiológica.
En el cuerpo, la estimulación repetida puede llegar a la fatiga muscular o sensorial. Sin embargo, con el tiempo, el cuerpo también puede adaptarse y volverse más eficiente en la respuesta de ciertos estímulos. En resumen, los efectos de la estimulación repetida pueden variar ampliamente, desde un beneficio como el aprendizaje, la adaptación, hasta como desafío de la fatiga o la habituación. Hablemos de la teoría del proceso dual de la habituación y la sensibilización. Es un concepto fundamental en la neurociencia y la psicología que describe cómo los organismos responden a los estímulos repetitivos. La teoría del proceso dual de la habituación y la sensibilización fue propuesta por los psicólogos Richard Thompson y William Corning en la década de 1960. Esta teoría se planteó para explicar ciertos patrones de respuestas observados en experimentos de condicionamiento clásico. La idea central es que los organismos pueden mostrar dos tipos de respuestas opuestas en función del estímulo y en el contexto. Cuando un estímulo neutral se presenta repetidamente, la respuesta conductual del organismo tiende a disminuir o desaparecer. Esto se conoce como habituación y es el proceso mediante el cual una respuesta a un estímulo disminuye con la exposición repetida. Es un mecanismo de adaptación que permite a los organismos ignorar estímulos irrelevantes o no peligrosos, conservando así energía y atención para otros estímulos más significativos. Por ejemplo, la habituación al dolor. Cuando a una persona le duele la cabeza, a medida que el cuerpo se acostumbra al dolor, la intensidad de la sensación disminuye con el tiempo. De esta manera, la persona pues ya puede continuar con sus actividades normales y el dolor pasa a un segundo plano. La sensibilización es el proceso opuesto a la habituación. Se refiere al aumento de la respuesta a un estímulo tras la exposición repetida, especialmente si el estímulo es intenso o potencialmente peligroso. Este proceso prepara al organismo para responder de manera más eficaz ante amenazas. Por ejemplo, si estás caminando por un monte y de repente escuchas el crujido de ranas bajo tus pies, podría no prestarle mucha atención al principio, pero si más adelante en el mismo paseo escucha un rugido de un animal, tu respuesta al crujido de las ranas podría intensificarse, poniéndote en alerta máxima ante cualquier sonido similar. Thompson y Corning propusieron que estos dos procesos opuestos operan de manera independiente y en paralelo en los sistemas nerviosos de los organismos. Dependiendo de las características del estímulo y el contexto, uno u otro proceso predominará dando lugar a las respuestas observadas. Recuerda, estímulos no amenazantes, el que tiende a provocar habituación. Estímulos amenazantes o intensos, el que tiende a provocar sensibilización. Las extensiones de las emociones. Las extensiones de las emociones pueden referirse a cómo las emociones se expanden o influyen en diversos aspectos de nuestra vida. Desde un enfoque psicológico, las extensiones de las emociones se pueden analizar en varios niveles, incluyendo su impacto en la cognición, el comportamiento y la salud mental. La regulación emocional se refiere a los procesos mediante los cuales las personas influyen en las emociones que tienen, cuando las tienen y cómo las experimentan. Las emociones pueden afectar la atención, la memoria y, por ejemplo, eventos emocionalmente significativos suelen recordarse mejor que los eventos neutrales. Las tomas de decisiones influyen en la toma de decisiones emocionalmente. La teoría de la toma de decisiones afectiva sugiere que las emociones pueden guiar a las personas hacia elecciones que maximicen su bienestar emocional. Algunas teorías, tales como la teoría de Jean Lange,
propone que las emociones son el resultado de la percepción de las respuestas fisiológicas a los estímulos. La teoría de Carl Bond sugiere que los estímulos emocionales desencadenan simultáneamente respuestas fisiológicas y la experiencia consistente de la emoción. La teoría de Singer sostiene que la experiencia emocional es el resultado de la interpretación cognitiva de las respuestas fisiológicas. Las emociones y la salud mental están muy ligadas. Algunos trastornos emocionales, tales como la depresión, la ansiedad y trastorno de estrés postraumático. También está la ayuda de las terapias emocionales, las terapias psicológicas como la terapia cognitiva conductual. A menudo se centran en ayudar a las personas a entender y a manejar sus emociones de manera más efectiva. También está el desarrollo emocional durante la infancia y adolescencia. Estas etapas, los individuos desarrollan habilidades para identificar y comprender y gestionar sus emociones. Factores que influyen, tales como la familia, cultura y la experiencia a lo largo de la vida. La conducta motivada. En el contexto del análisis funcional de la conducta, se refiere a los comportamientos y decisiones humanas que están impulsados por motivos internos y externos. Estos motivos pueden incluir necesidades biológicas como el hambre o la sed, motivaciones emocionales como el deseo de efecto o seguridad, motivaciones sociales como el deseo de pertenencia o reconocimiento, o motivaciones cognitivas como la búsqueda de conocimiento o la resolución de problemas. El análisis funcional se estudia cómo estos motivos influyen en la selección y ejecución de las acciones específicas. Se consideran tanto los antecedentes que activan la conducta motivada como las consecuencias que refuerzan o castigan esa conducta. Las consecuencias pueden aumentar la probabilidad de que la conducta se repita en el futuro. Refuerzos positivos o disminuir esa probabilidad, castigo o refuerzos negativos. En resumen, la conducta motivada se analiza desde una perspectiva funcional para comprender cómo los motivos internos y externos interactúan con el entorno para influir en las decisiones y comportamientos de los individuos, contribuyendo así la adaptación y la supervivencia en su contexto social y ambiental.